Amigos, buenos días. En este podcast donde estamos entrevistando a muchos actores del sector turístico y vinculados al sector, estamos hoy día con la visita del abogado señor Elvis Delgado Bacigalupi, ex alcalde del gran municipio de Yanaguara y dirigente del AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú. Un personaje con mucha experiencia política, analista político además, que nos va a hablar respecto al detalle de cómo ve la visión turística de Arequipa, cómo ve el turismo en el mundo, porque ha viajado por el mundo, y qué perspectivas nos puede dar con respecto a este sector, teniendo en cuenta que posiblemente este año, y Dios quiera, él va a poder ser el alcalde de un gran distrito como es Yanaguara, turísticamente hablando. Adelante, buenos días, Elvis. Javier, es un gusto reencontrarnos y conversar contigo de varias jornadas en el mundo del turismo. Sí, bueno, creo que nuestro país atraviesa por un gran momento, pero también un delicado momento, ¿no? Porque si bien es cierto, poseemos una tremenda riqueza natural y arquitectónica, no se ha impulsado como debe ser el turismo en nuestro país. Y se ha descuidado muchísimo en, sobre todo, ser promotor de las entidades privadas, que son las que, de alguna forma, son las llamadas a potenciar y a desarrollar el turismo. Lamentablemente, creo que las políticas públicas, tanto horizontales como verticales, que deben de ir encauzadas con ese propósito, no han sido las más adecuadas. Y hablando de políticas públicas, me refiero no solo a las políticas, digamos, que se refiere al tema nacional, sino también regional y local, que son en realidad políticas públicas, por eso decía, que sean verticales y horizontales, es decir, vinculadas con los gobiernos subnacionales, que son gobiernos regionales, locales, y horizontales, que son los ministerios. Pero para eso es importante saber de las políticas de Estado. Muchas veces se llega al gobierno con determinadas propuestas y finalmente se dejan de lado las que estuvieron para poder consolidar un propósito loable y que traiga consigo resultados. Y creo que ahí sí ha habido intentos, pero no un trabajo muy bien articulado, ¿no? Si bien es cierto, existe un plan nacional sobre el turismo, está considerado dentro de las políticas públicas en el Perú, pero no se ha impulsado y eso requiere también recursos, bueno, definitivamente. Sí. Hay una entidad que antes se llamó FOPTUR, ahora From Perú, que está haciendo labor externamente y de manera interna, pero creo que acá aún no se ha podido consolidar ello y para eso tiene que haber alianzas estratégicas con instituciones privadas, que son las que están finalmente llamadas. Y hoy con el mundo de la modernización, donde ya todo es digitalizado, mira, hemos visto que muchas agencias han fenecido, otras se han refundado, y entonces no ha tenido una asistencia directa del Estado. Y peor aún cuando en nuestro país, si bien es cierto, tenemos grandes posibilidades por el patrimonio cultural, natural. También hemos visto inestabilidad política y esa inestabilidad política lleva consigo también a una especie de ausencia del turismo y cambian de ruta hacia otros sectores, ¿no? Lo que hay que es potenciar el tema turístico en el país, dándole una oferta no solo, digamos, de lo que viene a ser la publicidad o propaganda de lo que tenemos, sino de los servicios, de la capacidad hotelera, de la seguridad, porque un turista no viene, va a estar arriesgado a venir a que lo asalten, entonces, y hemos estado en el riesgo de estar en el semáforo rojo de algunos lugares para que no vengan por el tema de secuestros, de asaltos al paso, etcétera, etcétera. Es decir, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Un país que brinde seguridad, que brinde buena capacidad hotelera y servicios, tiene y alberga extraordinaria capacidad de turismo. Hay
países muy pequeños que tienen increíblemente el manejo de turismo. Yo estaba leyendo hace poco sobre el manejo de algunos países, no voy a decir su nombre, pero que tienen de 6 a 20 millones de turistas al año, ¿no? Y en el Perú estamos llegando a la... 3,5, así el es. año pasado 13,17, Entonces, 1,600. es delicado ese tema, ¿no? Sí, Elvis, obviamente tú eres experto en el manejo de municipio. Hay la ley que indica y que faculta hacer y desarrollar el Comité Consultivo de Turismo, que es un comité que es integrado por públicos y privados, de tal forma que haga una visión compartida de manejo de destinos como en este caso Yanaguara, por decir algo, ¿no es cierto? Y has hablado de la importancia de la gremialidad desde el punto de vista de los privados. ¿Qué piensas al respecto para implementar eso y a partir de eso hacer una buena gestión, no solamente para el municipio de Yanaguara, que es altamente turístico, sino para los demás municipios? Porque quizás ahí está un poco el elemento divorciado, digamos, de no poder generar más desarrollo y enfrentar el manejo centralista que a veces tiene Perú, que acaba más o menos de mencionarlo. Bueno, yo siempre he dicho que hay que darle a los técnicos lo que corresponde darles. Si a veces ingresan a las entidades públicas personas que saben o no saben de esta especialidad, porque es una especialidad que tiene que ver mucho con no solo, digamos, inventario, sino también administración, marketeo y oferta. Entonces, entran y, bueno, quieren descubrir el turismo y en realidad no es eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices muy bien, esa sinergia que debe existir entre la entidad pública y la entidad privada, tiene que ser para fortalecer. Por ejemplo, muchos lugares turísticos no tienen un inventario turístico. Claro. Y al no tener un inventario turístico, no sabes qué ofrecer. Exactamente. Y al no tener qué ofrecer, no sabes cómo valorarlo. Y al no saber cómo valorarlo, no puedes ofertarlo. Entonces, y finalmente ahí viene toda una cadena de situaciones que complican la oferta turística, ¿no? Entonces, y también hay otra cosa, que hay situaciones un poco complicadas que han pasado a muchos, ¿no? Que ante esta nebulosa que existe, aparecen ofertas turísticas que realmente no cumplen con lo que ofrecen, ¿no? Y tú vas al lugar y te encuentras realmente desvalido e indefenso frente a situaciones que han pasado. A mí particularmente, más o menos, pasó en el Cusco, ¿no? Entonces, esas cosas no deben de ocurrir, ¿no? Donde te ofrecen una cosa o te ofrecen la valorización del servicio y tú piensas que están hablando en moneda nacional, pero están hablando en dólares. Y entonces, ahí sí el producto es caro, ¿no? Claro. Donde, por eso hay que estandarizar. Y creo que la misma oferta y el servicio turístico se regula solo También cuando hay un tratamiento adecuado y profesional, ¿no? Es cierto, hay que trabajar este tema de estos comités multisectoriales, que son en realidad público-privados, y hay que darle una asignación presupuestal importante, ¿no? En la región Arequipa, por ejemplo, se ha hablado mucho, hay mucha difusión de lo que quiere hacer determinada persona, pero no hay en realidad una concreción de una oferta y servicio turístico correspondiente. Las entidades rectoras públicas, como es el ministerio y en este caso las direcciones regionales, no tienen ni siquiera estadísticas claras de lo que acontece. Entonces a veces fluyen en inventar información, ¿no? Y de verdad eso también hace daño, porque si tú no tienes la información para manejar turismo, así es. no puedes tomar decisiones. Así no puedes. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando existía el terminal ferroviario de Arequipa, donde frecuentemente y diariamente llegaba un turismo interno, no, un turismo que podría haber sido un turismo, digamos, o una migración, pues había una fluidez tremenda de gente que no se contaba con esa información, ¿no? Y entonces vemos que la migración también genera determinados problemas. Sí, claro que sí. Hay situaciones muy difíciles, tanto en la región Arequipa como en las diferentes regiones, donde
digamos, han abandonado la parte turística por dedicarse a otros quehaceres que les dan mayores posibilidades, ¿no? Sí, o sea, en síntesis nos dices que falta data, Sí. ¿no es cierto? Que con esa data informativa podemos nosotros tomar decisiones en función del desarrollo, crecimiento, inversión, qué sé yo. La data es muy importante porque además te permite estar preparado para afrontar circunstancias, ¿no? Y el Estado tiene que dar un aporte importante. El aporte, por ejemplo, en financiar investigaciones. Exactamente. No las hace. Exactamente. Por ejemplo, impulsar rutas turísticas. También. Yo recuerdo que con Ruth hemos visto varios temas de estos y nos hemos encontrado en varios eventos. Por ejemplo, recuerdo que con Mincetur hemos trabajado la ruta del Sillar, la ruta del Pisco, pero se han quedado allí. Se han quedado allí, no hay mayor impulso. Claro que ha sido leve el crecimiento digamos, del pisco, que es una bebida nacional, pero nos hemos visto, por ejemplo, sorprendidos cuando visitamos una feria en la China, en Yiwu, donde había oferta de pisco y vino chileno y no había del pisco peruano, que era realmente el auténtico, ¿no? Entonces, allí nació una idea de hacer alianzas con Perú y con otras entidades para poder llevar nuestra materia, nuestra marca, ¿no? Así es. Y es otro paso, ¿no? Para poder llegar allí son una serie de situaciones que realmente se convierte, que estás durmiendo con el enemigo, porque no puedes caminar, dado de que se hace difícil el llevar marcas afuera cuando estas debían ser incentivadas por la propia promoción turística del Estado, ¿no? Ahora, yo tengo entendido para muchos amigos que nos ven y escuchan, Yanaora es un distrito extenso, sí, que llega hasta un lugar que se llama Pampa Cañahuas, que prácticamente es la puerta de ingreso al Valle del Colca, que hay gente que no lo sabe. Cuéntanos de esto, ¿cómo es que nos insertamos en el manejo turístico? Además que el centro de Yanaora ya es turísticamente hablando un lugar atractivo, espectacular, pero también tenemos a Pampa Cañahuas, que es la puerta de acceso al Colca. Cuéntanos de eso. Bueno, Yanaguara tiene en realidad tres topografías, se podría decir. Una topografía urbana, que es el centro mismo de Yanaguara y las nuevas urbanizaciones emergentes. Yo les he llamado de alguna forma la comunidad emergente de Yanaguara, que son barrios residenciales, ¿no? Y que tiene un perímetro, te vas a reír, de 4.4 kilómetros cuadrados. Eso como, digamos, como Yanaguara urbana. Y allí mismo se concentra la parte tradicional monumental, ¿no? Que tenemos una riqueza extraordinaria en el tema de las casas de sillar, los solares, las iglesias, aunque solo hay 2 iglesias en realidad, pero son extraordinarias, la San Juan Bautista y la zona alta que está en Cerrito San Vicente. Pero el resto, por ejemplo, ha ido transformándose porque ya no hay calles, por ejemplo, algunas empedradas, que hemos tratado en mi gestión de mantenerlas y valorarlas, y hemos hecho la posibilidad también de incorporarlas con la modernidad, haciendo un tema de lo que son drenajes fluviales para poder captar el agua y evitar inundaciones y no dañar el patrimonio público. Y la otra también soterrar cables para que no se vea telarañas que hay en todo lugar. Hemos avanzado muchísimo en eso. No se ha culminado porque hay que trabajar mucho y se requiere muchísimo dinero. En el caso de los drenajes, es muy caro. Hicimos una inversión de 5 millones inicialmente, pero se requiere por metro cuadrado, es el tema de una inversión muy fuerte, y por kilómetro resulta mucho más. Entonces hay que hacer pendientes hidráulicas, y también hay que conectarse con las entidades que son las que brindan servicios tanto de telefonía como servicios de agua potable y de energía eléctrica. Y lamentablemente a veces hay mucha iniciativa, mucha, digamos, ánimo por hacer las cosas,
pero a veces hay autoridades que desconocen la temática. Hay que conversar con estas entidades. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas determinadas condiciones de cableado, por ejemplo. Si tú le pones un cableado que no corresponde a ser insertado y empatado con el cableado de ellos, la obra se queda botada. Sí, claro. Y eso ha pasado en muchos lugares, ¿no? Pasó en la primera etapa de Yanaguara porque la anterior gestión trató de hacer y no empataba, porque esto después hay que patrimonizarlo. O sea, una vez que tú la entregas la obra, la patrimonizas, pero eso pasa a la administración de la entidad que brinda el servicio, en este caso SEAL. Y entonces eso lo traslada al usuario, o sea, traslada inclusive hasta el precio. Por eso es importante hacer convenios para que eso no suceda, porque trasladan el tema. Y en lo que corresponde, por ejemplo, a todo eso hay que mejorar mecanismos. Ya no hay inundaciones. Antes, por ejemplo, antes de los drenajes, Yanaguara se inundaba, hoy no se inunda, hoy es húmeda. La parte tradicional, porque en lo otro hemos visto lo devastador que ha sido la torrentera del Chuyo por no cumplir con recomendaciones técnicas de Ingemed y de ANA, que son los que regulan ello, y que, por ejemplo, han dicho, ¿no? Cuando yo estaba como alcalde, hay dos afluentes y finalmente vertientes de la torrentera del Chuyo, que nacen en el Chachani, los deshielos, todo eso. Y cada una tenía 300 metros de ancho, 300, 200 metros y 187 aproximadamente. Cuando fluyen en una sola, llega a tener de 300, 200, 187, finalmente en una que tiene más de 200 metros. Y eso se ha ido estrangulando en la parte urbanística y ha llegado al extremo que en zonas de Yanaguara tengan tan solo 3 metros. No puedo creer. Y el agua, como decían nuestros abuelos, vuelve a su causa. Y ese es un tremendo riesgo. Hay ahí responsabilidad penal, civil y administrativa. Hay que corregirlo. La norma de fajas marginales, porque tiene que ver mucho con el turismo también, la norma de fajas marginales señala que puedes tener propiedad de las fajas marginales, pero no puedes consolidar construcción para evitar riesgos, ¿no? Lamentablemente no ha habido control en épocas anteriores al año 2014. Pues somos uno de los promotores de esta ley de gestión hídrica y fajas marginales. A mí me becaron para participar con la International Water Center en Australia para ver la gestión del agua, que la manejan totalmente distinta que acá. Allá tuvieron 17 años de sequía y saben cómo administrar el agua. Acá la perdemos todos los días. Y entonces no han sabido manejar el tema. La norma se dio, debe dejarse 10 metros a cada lado de las fajas marginales, se ha dejado 3 metros. Solo el cauce, imagínate, entonces el agua vuelve a su cauce. Entonces hay que reformular ello sin pensar que se les va a quitar propiedades, sino estamos preservando situaciones. El otro sector, te he hablado ya de dos sectores. El primero, el progresista, la turística, y el otro, la zona altoandina, que corresponde a los sectores de Chasquipampa, Pampa Cañaguas y Zumbay, que tiene un promedio de casi 48.000 hectáreas que pertenecen a la comunidad campesina, que tienen un régimen especial. Allí no solo, digamos, hay riqueza natural, sino también hay patrimonio cultural. Tenemos la zona en Zumbay tenemos, por ejemplo, estas cuevas, los jeroglifos, los cuevas donde hay jeroglifos, cuevas parecidas a la de Altamira, absolutamente, y con un valor tremendo, pero que han sido descuidadas, las han estado maltratando, ¿no? Y que las estuvieron maltratando, ¿no? Yo he visitado el lugar, que hay que recuperarlas, hay que hacer estancias especiales para que el turismo llegue y pueda visitarlo, y bien se puede pagar también una merced conductiva del tema para poder revalorar y relanzar. Mira, las cuevas de Altamira en otros lugares del mundo que muestran la génesis y el desarrollo de la conducta humana, tienen un tratamiento especial, y acá tenemos inclusive con temas de antigüedad, hay lascados, hay el trabajo en estas zonas cercanas de la obsidiana, del jaspe pedernal, una serie de cosas extraordinarias. Y hablo un poco de eso porque yo tuve la oportunidad, aparte de abogado, de estudiar arqueología,
y hacer un poco de prospección arqueológica, ¿no? Y tienes una serie, por ejemplo, de recursos, como por ejemplo, tienes cercano a lo que son, hay un bosque de piedras extraordinario que también podría explotarse. Tienes aguas termales También en ese sector. He tenido la oportunidad de bañarme en ese sector. Tienes también la producción propia de los vecinos del lugar, que muchos han migrado y se han ido al sector de Cerro Colorado, Yura, que producen artesanía, ¿no? Y tienes también la producción de la alpaca, de la vicuña, y aunque evidentemente no hay un comercio justo porque le compran a 50 centavos y lo venden a $10, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay un comercio justo, que habría que también que equilibrar eso. Pero aquí, por ejemplo, tienes también, y que se está perdiendo, todo lo que es la fauna y la flora. Tienes, por ejemplo, la taruca, que es una especie de venado, la vizcacha, la yareta, que es una especie de gallineta. También. Y tienes hasta el puma, que está por ahí. Y entonces además tienes la trucha, que está al natural y también está preservada a través de algunos criaderos que lo hacen. Pero también hay plantas extraordinarias, ¿no? Como el capo, la yareta, que la chachacuma, que se está destruyendo, ¿no? Y que en el caso, por ejemplo, la yareta es una consolidación y acumulación de una serie de plantitas que finalmente tienen hasta siglos, pero las han estado depredando para que sirvan de combustible en algunas panaderías. Y cuando hay la entrada de capo también hacen, pues. Y también tienes zonas donde abunda el famoso masqui, y el famoso esta fruta ácida de la tuna, me parecía la tuna, bueno, es un nombre medio. Entonces tienes, y que lo hacen inclusive en Yanaguara. Hemos logrado en algún momento, con un regidor que tuvimos allí, italiano, en una edición interesante, hace muchos años me dijo, vamos a hacer ya no el pisco sour, sino el Yanaguara sours. Hicieron el Yanaguara sours, ¿no? Con este producto que es tipo limón, es un ácido, es parecido a la tuna, y el zancayo, que es un producto que sale de los cactus, y entonces con eso se produce muy bien. Y en Yanaguara actualmente tú vas un fin de semana, ahí hay una persona que viene del Colca y te ofrece un Yanaguara asados. Aunque esto también ya lo han establecido en las diferentes zonas de Cayoma, que es hermana de Yanaguara, pero como vemos, ya se ha inclusive mestizado el tema que está vinculado a lo que es el pisco, que es un producto tradicional de la bebida de orgullo nacional, y el zancayo, que es un producto peruano natural, auténtico, y que además tiene una serie de beneficios que ayuda mucho a, digamos, a la salud, ¿no? A la salud de las personas. Es decir, te he hecho un panorama así, un poco rápido y desordenado, y habiéndome con algunos olvidos también ya por la edad de esta extraordinaria fruta que la comemos siempre. La puedes comer de manera también directa. Natural, sí, se hace. O también en ensaladas y en jugos, es extraordinaria. El zancayo, del que me he olvidado. Bien, Elvis, gracias. La verdad nos has dado una docencia con respecto al manejo de lo que es tu distrito y lo conoces muy bien. Para finalizar, danos la información con respecto a este fin de año, qué esperas, qué quieres, qué vas a hacer y cuál es tu mensaje. Bueno, da mucha pena que cuando uno haya avanzado con mucho esfuerzo, porque el avanzar en el tema turístico y en el tema de desarrollo de las personas, de desarrollo humano, es muchísimo esfuerzo. Y entonces, da mucha pena cuando
habiendo avanzado con tantas exigencias y alianzas, por el otro lado ves a quienes nos deben continuar e impulsarlo, hay un freno. Y entonces, no solo frenos, sino empiezan a retroceder. Y entonces toda esa inversión se echa al agua. Yo recuerdo, y aquí, por ejemplo, este es un tema que sí duele y duele a los que son, digamos, parte del grupo de artistas, de personajes ilustros, que por ejemplo se haya hecho en Yanaguara, en el Mirador, un centro cultural bellísimo, apoyado por la región. Logramos hacer talleres en el sótano, que son los que venden luego sus productos en la parte externa. Se les ha cerrado, ahora ya no les dan ese, que fue el objetivo, brindarles ello, pero sí les han dado para vender en la parte externa. Que hayamos hecho, por ejemplo, allí el Museo del Pisco, Fácilmente, ¿no? con una inversión que se logró ganar a través de la Asociación de Pisqueros de Arequipa, y los hayan desalojado. Y tercero, no contento con eso, las efigies de los yanaguarinos distinguidos, que son no solo artistas, como por ejemplo del campo de la música, el yarabí, el Torito Muñoz y el trío Serpa Llosa, así como también Selmira Serpa, que es una extraordinaria dueña de un restaurante que hoy ya falleció, Galván, el famoso retratista y acuarelista Galván, de mucho prestigio internacional. Personajes como Lila Hamsen, que han hecho mucho por Yanaguara, el famoso poeta lonco, don Antonio González Polar, y muchas personas que en vida los incorporamos en ese paseo del recuerdo, hayan sido botadas las efigies, que ellos mismos las inauguraron. Las han botado, las han destruido, ya se han puesto un contado. Es más, por una exigencia que hicimos, les hemos hecho recuperar porque les habían mandado un almacén tipo basurero en la zona de la zona de Magnopata. Y entonces duele que todos esos avances, como lo que se ha hecho también en la ruta hacia Cayoma, en lo que es Chasquipampa, Pampa Cañaba, Zumbay, lo que son los centros de tratamiento para el tema turístico y de exposiciones, estén descuidados. El tratamiento del agua a través de un mecanismo especial, que también lo han descuidado. Se han abandonado proyectos importantes, y eso es no querer a su institución, no querer a su comunidad, y de repente por algunas ideas políticas o probablemente por desconocimiento se cometen esos grandes errores. No hay que hacer ello, y creo que es importante por eso que se gesten este tipo de organizaciones que son multidisciplinarias, para que pongan su voz y defiendan, ¿no? Porque finalmente entra un loco alcalde y empieza a destruir todo, como ha pasado en Yanaguara en las dos últimas gestiones. Gracias, Elvis. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Tuvimos acá al abogado Elvis Delgado Bacigalupi, futuro posiblemente candidato para Yanaguara este año. Hay que tomarlo en cuenta. El turismo de Yanaguara es importante. Y hay que es una cosa importante, y con eso concluyo: no hay que negociar valores. Los valores no se negocian. Estoy de acuerdo. Y un valor importante es nuestro patrimonio, un valor importante es nuestro turismo, y un valor importante es nuestra dignidad. Vale. Gracias, Elvis. Gracias, Flavio.